Buenas tardes. Venimos a presentar el Laboratorio 3 de Principios de Optimización. Somos Juan Camilo Díaz, Felipe Mota y Santiago Zuleta. Primero que todo, vamos a hablar del contenido, que primero es contexto, información utilizada, aspectos del modelo matemático, análisis y variaciones, implicaciones y luego la solución. Para que OptiCooking pudiera ubicar sus cocinas ocultas de tal manera que se maximice la utilidad en lo posible, dadas las restricciones planteadas, nuestro equipo de optimizaciones Muy Buenos Días desarrolló un código para abordar la problemática de ubicación. Al tener la longitud y latitud de las cocinas ocultas, se necesitaba establecer un radio de 4 kilómetros o menos alrededor de la cocina oculta para satisfacer pedidos de manera adecuada y rentable. Sin embargo, si el radio está entre 4 y 6 kilómetros, se deberá contratar más personal. Ahora bien, esta ubicación debe ser tal que se maximice la utilidad dada para OptiCooking. Por su parte, en cuanto a la información utilizada para el proyecto, son todos los datos entregados por los restaurantes, como es la demanda de cada una de las zonas, así como las ganancias de cada orden por restaurante, al igual que el mínimo de empleados necesarios por lugar. Además de esto, se nos entregaron los costos fijos sobre cada empleado y cada kilómetro recorrido. Por último, es importante aclarar que el enunciado nos entrega las coordenadas de cada posible lugar, pero estas coordenadas se deberán de transformar a kilómetros. Ahora bien, en primera instancia, para hacer este cálculo se nos dan grados por medio de latitud y longitud y toca trabajar con kilómetros. Para esto se sabe que un grado es igual a 60 minutos de latitud y que un minuto de arco es igual a una milla náutica. A su vez, una milla náutica es igual a 1852 metros. De esta manera, es indispensable calcular la diferencia de grados entre latitud y longitud del lugar y la zona por medio de Pitágoras para calcular la distancia que existe entre ambos puntos, así como lo señala el dibujo. Para calcular la distancia es indispensable usar la fórmula c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por esta fórmula se calcula la diferencia entre longitudes y latitudes en grados, lo que se multiplicará, como bien se dijo, por 60 y por 1.852 kilómetros, para tener la distancia en kilómetros. Finalmente, esta fórmula se tiene la diferencia entre latitud y longitud, lo que procede a hacer con Pitágoras, como bien se dijo, para calcular la distancia entre las cocinas y las zonas. Ahora bien, los aspectos importantes del modelo se centran en el grupo de conjuntos, al igual que en los parámetros utilizados en el problema. Dentro del grupo de conjuntos tenemos tres, los cuales destacan los lugares, que son los lugares a poner la cocina oculta, los restaurantes, y las zonas a poner la cocina oculta. Dentro de los parámetros tenemos la distancia del centroide, del lugar al centroide de la zona, que es la conversión de datos que acaba de explicar mi compañero, la demanda de cada restaurante según la zona, la ganancia de cada orden por restaurante, el número de empleados por cada lugar y dos parámetros fijos, que los cuales son el costo de cada empleado y el costo de cada kilómetro recorrido. Además de esto, las variables de decisión que usamos son cuatro. Tres de estas son binarias, la cual la primera toma valor si el lugar es escogido para la cocina oculta. La segunda toma valor si el lugar es escogido para la cocina oculta dentro de un parámetro de 0 a 4 kilómetros. El tercero toma valor si se escoge el lugar para la cocina oculta y si se atiende dentro de 4 a 6 kilómetros de distancia, y una variable entera sobre el número total de empleados. Además de esto, la función objetivo que usamos fue para maximizar la utilidad, teniendo en cuenta las siguientes restricciones: que se deben poner 9 cocinas ocultas, debido a que asimilamos que se deben poner una por cada restaurante. Se debe poner una cocina oculta por restaurante. Si un lugar se escoge, solo se puede usar para que la cocina de solo un restaurante. Después usamos una restricción que no se excedan los 4 kilómetros del lugar a la zona. Después usamos no se excedan los 6 kilómetros del lugar a la zona. Luego usamos que la zona debe ser menor a 4 o debe estar entre 4 y 6 la distancia. Además de eso, usamos una restricción que dice que se necesita que el restaurante exista para atender la zona. Y por último, usamos que el número de empleados a contratar en el lugar para atender la zona debe ser de atender la zona debe ser de menor a 4 kilómetros y entre 4 y 6 kilómetros. Ahora bien, en cuanto al análisis de resultados numéricos, se obtuvieron los siguientes resultados del modelo principal. Como se puede ver en la diapositiva, la utilidad obtenida es de 16.743.561.456 pesos colombianos. Para esto, dentro de los resultados entregados por el modelo, podemos ver cuáles restaurantes tendrán una expansión con su respectivo lugar de ubicación, al igual que la cantidad de empleados a contratar por ubicación.
Además del valor de la utilidad maximizada, como se puede ver en las siguientes dos, tanto en la gráfica como en las tablas suministradas. Luego hicimos una variación de los parámetros en la cual variamos el parámetro del costo fijo de empleados, el cual era de 1.500.000, lo cambiamos a 3.500.000, lo que se obtuvo una utilidad máxima de 15.000 billones, 15 billones de pesos, lo que dice que se redució la utilidad planteada del problema a comparación del problema original, como se acaba de presentar, obteniendo los siguientes resultados, como se puede ver en la gráfica. Y además de esto, podemos ver también una variación en la cantidad de empleados a contratar, la cual se reduce en los últimos 4 restaurantes descritos en la tabla. Ahora bien, para hablar de las implicaciones del contexto del problema real, para empezar, al tener zonas expandidas de operación, se aumentaría el uso de los vehículos de domicilios, motos, y por ende aumentaría la contaminación del aire y sonido en estas zonas. Adicionalmente, ya que la solución dicta que se debe contratar grandes sumas de personas, llegará a ser complejo encontrar esas cantidades de trabajadores con la capacitación necesaria para llevar a cabo el trabajo. Otra implicación es que se aumentaría el empleo, lo cual ayudaría a mantener a cientos de hogares. En cuanto a las posibilidades de trabajo futuro para la empresa, existe la posibilidad de que la demanda aumente, lo cual requerirá de una de 3 opciones. La primera, contratar a más personas. La segunda, expandir aún más el radio de servicio. Y la tercera, ubicar más cocinas, ya sean en zonas nuevas o existentes. Ahora, nuestra empresa, Muy Buenos Días, cobrará el 2,5% de las utilidades mensuales por un periodo de 30 meses para esta solución. Muchas gracias. Muchas gracias.